Eso, la manita. Y bueno, hay mucha gente que ha sido o que es un poco escéptica con este proyecto de Yolanda Díaz y Sumar. Y es la pregunta que más me han hecho. O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto al proyecto este Sumar de Yolanda Díaz? Tiene que ver con lo que antes ibas a preguntar y no terminaste de contar de los audios, ¿no? O sea, está muy vinculado, ¿no? Podemos surge en 2014, después del 15M, cuando el 15M eh, está perdiendo cierto impulso y entendemos que es el momento de convertir todo ese vapor social en una fuerza política que se presenta a las elecciones, ¿no? Porque en el análisis que hicimos entendíamos que, aprendiendo de América Latina, lo que realmente asusta al poder es que tengas herramientas, ¿no? Que tengas el mando de las Fuerzas Armadas, que tengas el mando de la economía, el mando del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Entonces entendimos que había que presentarse, ¿no? Y frente a una izquierda que no quería gobernar porque se manchaba las manos, entendimos que había que montar un partido político. Al principio como que no le hacen mucho caso, da un poco lo mismo, incluso como suben las audiencias, incluso pensaban que podía perjudicar al PSOE, hay cierta presencia mediática de Podemos, pero claro, cuando de repente en las primeras elecciones saca 1,5 millones de votos y las encuestas empiezan a plantear que es la primera fuerza en España, el sistema dice hay que acabar con estos, ¿no? Y una, empieza un ataque desmesurado. O sea, proscriben a Podemos. Es decir, una fuerza política que tiene 5 millones de votos, los poderes de España dicen que esa fuerza política no tiene que existir. Los audios que han salido recientemente es una suerte de documentos desclasificados en tiempo real. No hay que esperar 20 años, 30 años a que se mueran los actores para que los servicios secretos puedan contarnos, ¿no?, sus fechorías, sino que en tiempo real, por azares de la vida y por el personaje que es Villarejo, se han hecho públicos y se han desclasificado esos documentos. Y ahí vemos a Villarejo hablando con la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular diciendo, son unos hijos de puta, Monedero el fundamental, vamos a arruinarles la vida. O aquello de yo voy a matar, ¿no? Nosotros somos los que matamos a Monedero. Sí, pero Desde ese fíjate, día es claro, increíble. es, es la lectura que hacen es Monedero era el mayor de Podemos, era el profe de muchos de ellos y por tanto vamos a acabar con Monedero y así vamos a acabar con Podemos, que era una lectura torpe y que explica por qué empiezan conmigo, ¿no? Y por eso, como hay una coordinación de ataques, ¿no? Donde sale una denuncia en un digital de extrema derecha, no tiene una denuncia que era que yo había hecho un trabajo y una consultoría antes de que existiera Podemos para hacer la tuerca, ¿no? Donde es verdad que hay una cosa que hice mal, que era hacerlo a través de una empresa cuando tenía que haberlo hecho eh, a través de una declaración personal, ¿no? Solo me di cuenta de que no está bien y lo cambio, ¿no? Pero hay un ataque brutal coordinado, ¿no? Hay que acabar con Monedero. Y hay acusaciones de manos limpias, luego todo se archiva, pero da lo mismo, ¿no? Pues me acusan de malversar Hacienda, me acusan asociaciones de comisarios de policía, porque en un libro de 2011, este libro que te planteé de la transición contra nuestros padres, yo cuento que la Guardia Civil y la policía distribuyó heroína durante la transición, cosa que es absolutamente, bueno, pues me denuncian y aparecen las portadas, me acusan de falsificar mi currículum, es decir, me atacan me dicen que me escondo en el metro, es decir, empiezan ataques, ¿no?, por todos los lados para intentar también minar mi situación y también para debilitar mi posición pública. No te matan como en Colombia, pero te intentan matar civilmente, ¿no? Claro, hay gente a la interna que aprovechó, como teníamos ya discusiones dentro de Podemos, con un sector, ¿no?, con el sector de Rejón, eh, yo creo que tenía en la cabeza decisiones que a mí me parecían erradas, aprovecharon también los ataques que yo recibía para intentar hacerse más fuertes en la interna, que a mí fue lo que determinó también para salirme de la dirección, ¿no? Por un lado, entendía que el rumbo que estaba llevando Podemos era un rumbo que se parecía mucho a los viejos partidos porque las tesis, ¿no?, de Rejón pues se estaban haciendo fuertes de verticalidad, de maquinaria de guerra electoral, una discusión que tuve yo con él era que él quería darle el poder en Andalucía a Susana Díaz y decía, pero estamos locos.
O sea, la primera decisión de Podemos va a ser darle el poder a Susana Díaz. No, es que así nos van a ver como una fuerza de Estado. Y yo decía, no, nos van a ver como unos oportunistas y no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Al final terminé dimitiendo, pero yo les decía, cuidado, porque cuando yo dimita van a ir a por el siguiente, ¿no? Y efectivamente luego le sacaron a él que si lo de la beca Black aquella, y luego a por Iglesias, y luego, ¿no? O sea, que en vez de hacernos fuertes, que era lo que tendríamos que haber hecho en términos de estrategia más inteligente, bueno, pues sucumbieron a los ataques, porque eran ataques muy, muy brutales, ¿no? Muy brutales, que lo que buscaban, y por eso los audios son tan relevantes, buscaban arruinarnos la vida, ¿no? Dispararnos desde muchos frentes, ¿no? Buscar a ver dónde habíamos cometido algún error para convertir ese error en poco menos que en ser los enemigos públicos número uno, ¿no? Y, por supuesto, haciendo trampas, ¿no? Presentando una factura falsa, como le dice Ferreras a Villarejo delante de un empresario como es Mauricio Casals y del jefe de la UDEF, el máximo responsable en España contra los delitos económicos y financieros, dice, le inventamos una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir a dar explicaciones y apostilla. Villarejo, eso lo hacemos con el rabo, ¿no? Porque también es una lógica muy de señoros, ¿no? Todo esto que estaba ahí ocurriendo. Entonces, escuchamos que el periodista de la izquierda, que es Ferreras, dice, sí, sé que la factura esa de las Islas Granadinas, con ese dinero que supuestamente le ha pagado Maduro a Pablo Iglesias, sé que es falsa, pero yo te voy a contactar en directo igual y la voy a dar, ¿no? Y además nosotros, como tú decías antes, cuando les damos una hostia, dice textual, les hacemos daño porque como pasamos por ser un canal de izquierdas, entonces ahí tienes como ya todo el esquema contra Podemos, ¿no? Es decir, cuando de repente nos ven como un problema, cuando de repente ven que podemos gobernar España porque sacamos 5 millones de votos. Izquierda Unida 1 millón. Juntos tenemos 6 millones. Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos. Ahí el Estado profundo en España dice hay que acabar. Pero ya no es que lo diga Monedero o lo diga Iglesias, es que lo dice Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, en conversación con Villarejo. Hay que arruinarles la vida. Y ponen el aparato del Estado a Cristóbal Montoro, a la ministra de Defensa, a Soria, ministro de Industria, ¿no? Ponen a todo el aparato del gobierno a acabar con sectores de Podemos. Uno se encarga de Monedero, bueno, de Monedero se encargaban todos al comienzo, ¿no? Pero otros se encargan de Vicky Rosell, como ocurre con Soria, otros se centran más en Iglesias, otros se van a centrar más en Errejón al comienzo, luego a Errejón lo dejan en paz cuando ya deja de ser Se- preocupante, ya le dejan en paz, cuando se somete, ¿no? ¿no? Bueno, cuando desempeña otro papel, ¿no? Y entonces ahí como que le dejan en paz. Entonces, claro, fíjate, creo que lo de los audios es muy relevante porque tenemos sectores que hacen acusaciones falsas, comisarios que le dan entidad a la denuncia, jueces que asumen esa querella como si tuviera indicios, periodistas que señalan ya a Podemos como culpable en los medios, políticos que van a llevar esa querella al Parlamento para magnificarla, periodistas que van a salsear con esa querella en las tertulias ad infinitum, ¿no? Entonces al final dices, ¿por dónde me escapo? Si hay policías que se inventan pruebas, periodistas de la izquierda que dicen que estos son los malos, políticos que se encargan todos los miércoles en las preguntas parlamentarias en insistir en este tipo de cuestiones. Persecución constante. O sea, ayer decían los descerebrados de OK Diario que yo me estaba tomando una cerveza en el Rodotón, que me voy a tomar un café con magdalenas descerebrados, ¿no? O sea que, entonces, me invitaron al foro social que tiene el Rototón, que es una cosa maravillosa, y siempre hay estos chivatos, soplones, ¿no? Que te graban en todos sitios y luego lo publican, ¿no? Les voy a mandar un caganer porque es lo que falta que publiquen de mí, ¿no? Monedero consumiendo de lo lindo en un centro comercial y estoy con una bolsa de tela de mierda, Monedero se esconde en el metro, Monedero en un restaurante, Monedero bebiendo cerveza de lo lindo y ponen fotos del incendio a 100 y pico kilómetros en Castellón y yo, y ponen el incendio, Monedero en vez de estar apagando el incendio está tomando cerveza. Es como hizo. Claro, pero fíjate que este ataque, ¿no? O todos los días delante de la casa de Pablo Iglesias, ¿no? O todos los días acusando a Irene Montero, o todos los días Fatal. acusando a Chenique. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después de
¿no? De 8 años, pues al final los líderes de Podemos se resienten. Hombre, ¿Cómo no se van a resentir? tiene que ser, o sea, como sentiste, y tiene que ser una ansiedad, ¿no? Bueno, pues al Constante, principio ¿no? hay ansiedad y luego ya al final te da lo mismo. O sea, a mí la última que dice un juez, ¿no? Donde le han señalado a sus superiores que cuidado, que podía estar prevaricando y que le obliga a cerrar un caso porque es prospectivo y me abre otro caso diciendo que tengo 92 cuentas, ¿no? Y que tengo 86 cuentas en triodos y demostré, ¿no? Que tengo 2 cuentas. Y dices, oiga, vamos a ver, ¿cómo puede usted filtrar, usted o la UDEF, que son los dos que tienen esta información, cómo pueden filtrar a los medios de comunicación que en un auto usted plantea que tengo 86 cuentas cuando es evidente que tengo 2? ¿No? O sea, ¿para qué da este titular? Bueno, para este titular, lo que pasa es que ya este titular ya es de risa. Ningún periodista serio se lo ha creído. Ningún periodista serio se lo ha creído. Pero es verdad que pues te va debilitando, ¿no? Y esto nos lleva a Yolanda. Es decir, que al final Pablo Iglesias también pues es un líder golpeado, le han disparado muchas flechas, se presenta a las elecciones en Madrid, no saca el resultado que esperaba, aunque mejora sustancialmente el resultado, y decide dejar la política y entiende en un proceso mejorable. Decide que Yolanda es la mejor candidata y la señala como la que debe ser vicepresidenta y la candidata de una lista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso se tendría que haber hecho de otra manera, más deliberativa, para que Podemos hubiera tomado la decisión en discusión con Yolanda, Yolanda se hubiera explicado, Yolanda le hubiera dicho a Podemos, yo quiero ir por aquí, yo quiero ir por allá, pero todo eso no ocurre, sino que es Pablo el que la señala, ella termina aceptando, acepta ser vicepresidenta, acepta, ¿no? La posibilidad, pero ella no se siente concernida por lo que le mande Podemos, porque dice, oye, yo no soy militante de Podemos, yo no he llegado a ningún acuerdo de Podemos, simplemente Pablo me ha señalado, yo he aceptado y yo ahora no tengo por qué rendir cuentas. Creo que toma alguna decisión equivocada, como el acto de Valencia, donde invita a la Colau, invita a Mónica García, invita a Mónica Oltra, que está todo muy bien, ¿no? Pero no invita a nadie de Podemos. Está muy bien. Una de las preguntas que hicieron fue, o que dijeron era eso, ¿no? El alejamiento un poco del partido y de los círculos. Esa fue una de las Claro, cosas que también sí, marcaron. sí. Sí, ahora termino lo de Yolanda porque creo que es relevante y te cuento eso, ¿no? Yolanda intenta sumar, ¿no? Todos los rotos de estos años, porque también uno de los golpes fuertes que recibe Podemos es que se alimenta su división. Hay una cena en casa de un conocido periodista donde hay un conocido demoscópico del PP que le dice a Íñigo Rejón, si te presentas a las elecciones vas a desbancar a Podemos. Y entonces él toma la decisión, pese a que sea el candidato, era el candidato elegido por Podemos, con 11 personas liberadas, en vez de cortarle el cuello en la asamblea que él pierde, se le nombra para que sea el candidato de la Comunidad de Madrid y él, utilizando esos 11 liberados, pagados por los militantes de Podemos, monta otro partido con Manuela Carmena, la cual se ha disculpado, él todavía no. ¿Y qué saca Errejón? Un diputado, el suyo, ¿no? Que es una cosa como dices. O sea, para eso le has quitado casi 15 diputados a Podemos, porque los poquitos votos que él sacó eran justo los que hacían falta para que Podemos hubiera sacado 15 diputados más, hubiera sacado más escaños que Vox, ¿no? Pero, claro, ahí le venció esos cantos de sirena que le construyeron los medios de comunicación de que tú eres el mero mero. Igual que cuando en 2015 se presentó separado Izquierda Unida y Podemos, los medios ensalzaron a Alberto Garzón diciendo él es la verdadera izquierda. Y luego ya cuando estaban unidas Podemos ya no, ya es un mierda que dice que no hay que comer carne y lo atacan, ¿no? Entonces el sistema siempre te alimenta tus disidencias. Bueno, pues Yolanda tiene que recuperar todo eso. Yolanda tiene que hablar con todo el mundo. Yolanda tiene que intentar emocionar. Yolanda tiene una capacidad, ¿no? Por la novedad que implica de emocionar, cosa que Podemos lo tiene más difícil porque son 8 años de golpes, son 8 años de persecución, son 8 años donde tiene, es verdad, la posibilidad de brindar todos los logros que se han conseguido, tiene decir, mirad lo que hemos conseguido siendo una fuerza minoritaria en el gobierno, pero también es verdad que, bueno, pues cuesta trabajo sustituir una figura como la de Pablo Iglesias, y por tanto Yolanda yo creo que hace falta. Pero al mismo tiempo Yolanda tiene que reconocer o tenía que reconocer la importancia de Podemos. Y eso ha ocurrido hace un mes en el Escorial. Después de mucho tiempo, donde parece que Yolanda no quería juntarse con Podemos, hay un acto en el Escorial, un curso de verano,
donde Yolanda se sienta en una mesa conjunta con Lili Bestringe, que es la secretaria de la organización, y Yolanda dice, yo sé que esto con los partidos, yo sé que sin Podemos esto no hubiera ido a ningún lado, dejadme que yo haga ahora un proceso de escucha y después abrimos el momento de los partidos, ¿no? Y Podemos dice, los de los audios me ha generado autoestima porque no somos unos loquitos que decíamos que nos perseguían, ahora España sabe que nos han estado persiguiendo, creo que vamos consolidándonos, la tontería que hicieron muchos en Andalucía no ha servido para nada, ha habido un resultado malísimo y por tanto Podemos ganar autoestima y sabe que Podemos es una fuerza política que tiene que existir y tiene que estar. Y por tanto lanzamos la idea, primero lo hace Andalucía, nos vamos a presentar a las municipales con nuestro nombre y después Podemos dice nosotros vamos a existir como fuerza política, no nos vamos a diluir en ningún sitio. Entonces, tanto Yolanda como Podemos dicen, cada uno está en su espacio. Yolanda tiene que sumar todo lo posible y Podemos, recuperando su autoestima, tiene que decir, somos los que hemos cambiado la política en este país. Y habrá ese momento de encuentro, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que darle el voto de confianza a Yolanda y yo a Podemos le diría, sigue fomentando tu autoestima, ¿no? Lo de los círculos que tú planteas, yo creo que es el gran problema pendiente. Te voy a decir una frase muy rotunda. Creo que el gran problema que han tenido los gobiernos de izquierda en América Latina y en Europa ha sido su fracaso a la hora de construir un partido movimiento. Te lo digo así con toda la rotundidad. Creo que no existirían los problemas que hay en Nicaragua si el Frente Sandinista hubiera podido construirse como un partido diferente donde las mujeres tendrían que haber tenido un espacio mucho más relevante. Correa no tendría los problemas que tiene si el Movimiento País hubiera sido un partido realmente. Cristina Fernández de Kirchner, a la que le están aplicando un lawfare brutal hoy mismo, donde jueces corruptos, igual que ha habido jueces corruptos en España, el juez Alba tiene que entrar en la cárcel por corrupto y querer cargarse a Victoria Rosell por ser diputada de Podemos, los jueces corruptos en Argentina que vienen de la dictadura quieren sacar de juego, quieren proscribir una fuerza política que tiene detrás a millones de personas. ¿Qué quieren que hagan? ¿Que vuelvan a la historia de Argentina de violencia? ¿Qué buscan esos jueces corruptos? ¿No? Hay que estar muy cuidadosos, porque fíjate que es la izquierda quien está defendiendo la democracia liberal, que es una democracia débil, es una democracia mínima, es una democracia con cambios infinitesimales. Y es la izquierda quien la está defendiendo y es la derecha quien está atacando a la democracia liberal, con el lawfare, con el control de los medios de comunicación, con jueces corruptos, con la presión financiera internacional. Fíjate qué paradoja. La izquierda defendiendo una democracia que siempre ha pensado que es una democracia débil y vacía, y la derecha que tendría que estar defendiendo esta democracia denegándola e intentándosela cargar, ¿no? Intentando, ya digo, proscribir cuando ganas elecciones a las fuerzas políticas de la izquierda. ¿Cómo podría haber Cristina en Argentina, Lula en Brasil, haber solventado los problemas con un partido que hubiera dado importancia a las bases, a los círculos, que es lo que intentamos en España, con un éxito más bien escaso? Una de las cosas buenas que trajo la dimisión de Pablo Iglesias es que Pablo, por su carisma y también por su fijación con los medios de comunicación, no le dio tanta importancia al partido. Mientras que Yone Belarra y Irene Montero y Lili Bestringe, al no tener ese carisma, ¿no? Y al no tener esa presencia mediática que tiene Pablo Iglesias, han tenido que buscar un instrumento alternativo y el instrumento alternativo es el partido. Entonces, nunca en la historia de Podemos los círculos han estado realmente existiendo con tanta fuerza. Al comienzo sí, pero al comienzo era todo un momento de efervescencia donde tampoco era real. O sea, que había círculos con 1000 personas ya, pero es que no era real. Entonces, ahora los círculos, es verdad que hay algunos que tienen poca gente, tienen que ir construyéndolo, pero está teniendo una base territorial, que es también lo que explica, Rubén, por qué ha desaparecido Ciudadanos y Podemos no. Ciudadanos, en cuanto le retiras el apoyo mediático, se disuelve, porque no tenía implantación territorial, era un partido inventado por los medios. En cambio, Podemos sí que tiene su implantación y por eso es una fuerza política que a día de hoy ahí está, ¿no? Yo lo único, no sé si peligroso o
No sé, yo cuando he visto un par de guiños que he visto por parte de Yolanda al PSOE, y una cosa que yo digo, y no sé si estás de acuerdo, es que si juegas a ser el PSOE te absorbe. De la Mm, misma forma que si mm. quieres ser, si el PP juega a ser Vox, es absorbido por Vox. Entonces yo, como consejo, diría que si a este proyecto que quieren llamar Sumar quiere jugar a ser el PSOE o a ir de colega con el PSOE, va a haber una parte muy importante que se va a oponer. Eso que lo tenga clarísimo este proyecto Sumar, ¿no? Yolanda, como ve tu programa, seguramente eh, te, te- te- te está escuchando y creo que ella lo sabe, ¿no? O sea, en el equipo que asesora a Yolanda, pues hay gente de diferentes sensibilidades, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser muy cuidadosa con las sensibilidades con las que ya discutimos en Podemos en su momento, ¿no? Con lo que se llamó el rejonismo, que pensaba que pareciéndote al PSOE, la gente te iba a votar. Y no es verdad. No, Pareciéndote al PSOE, las encuestas te dan una valoración alta porque no le caes mal a la gente del PSOE, pero no te va a votar nunca. Cuando la obligación de la izquierda es ser infiltrados en gobiernos mediocres. Todos los gobiernos de los modelos neoliberales son mediocres por definición, porque la capacidad que tienes desde los gobiernos de cambiar las cosas es pequeñita, es pequeña, porque tienes la presión financiera internacional, tienes la presión de las instancias europeas, tienes a gente que quiere guerras, presionando para que haya guerras y que es capaz de convencer a funcionarios que de repente les ves en una belicosidad como a Borrell que dices, no lo reconozco, ¿no? Entonces, la capacidad de cambiar es pequeñita, ¿no? Y pues, tienes que saber quién eres y tener clara tu hoja de ruta, como ha hecho Melenchon o como ha hecho Petro en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que la gente que le recomienda a Yolanda no ser dialogante, porque eso es correcto, ¿no? No tienes por qué estar confrontando, pero que le está recomendando parécete al PSOE porque así estás en el centro, ocurre lo de siempre, en el centro está todo el mundo ahí apelotonado y lo que ha demostrado Melenchon es que con un discurso radical de izquierdas en un claro. momento de crisis medioambiental, de guerra, de precariedad laboral, lo que está esperando la gente es no quiero tener 30 años para irme de casa, quiero tener una vivienda digna, no quiero estar acojonado con un medio ambiente que está podrido, quiero disfrutar, no quiero tener la sensación de que si vivo bien es porque vivo en el privilegio. No quiero tener una relación entre hombres y mujeres atravesada por profundas desigualdades. No quiero que mi sociedad se maltrate a los inmigrantes. No quiero tener miedo ante mi vejez porque no voy a tener una pensión que me permita sobrevivir. Todas esas discusiones las tienes que defender dando un golpe encima de la mesa, no pidiendo perdón ni pidiendo permiso, ¿no? Sí. Y por eso yo creo que la actitud correcta de Podemos es ser infiltrada en un gobierno muchas veces mediocre que apoya la guerra, que reconoce a Guaidó, un tipo que se autoproclama en una plaza, que lanza globos sonda para cobrar los peajes de todas las carreteras de España, que quiere alargar el cómputo de las pensiones para que se empeore la condición salarial de los pensionistas. No, no, es que para eso no. Otra cosa es que necesitemos gobernar con el Partido Socialista, pero si el Partido Socialista va a hacer políticas de derechas, que pacte con el PP, Sí, que hagan una claro. gran coalición como en Alemania y ya veremos entonces los demás cómo nos organizamos, ¿no? Pero pretender que vas a ocupar el espacio del PSOE moderándote, no, eso no tiene Es sentido. ingenuo.